Lucha contra el veto. Tomas y vigilia en las universidades. Universitarios se preparan para la marcha. No, estamos en una de las facultades, allí donde está Emma Ratueira. Emma, buenas noches, ¿cómo estás? Mariana Carlitos, muy buenas noches. Sí, hoy estamos en Ciudad Universitaria con Julia Benito, presidenta del Centro de Estudiantes de Ciencias Exactas. Julia, ¿cuándo comenzaron la toma en esta universidad? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por venir a visitarnos hoy a la facultad. Comenzamos la toma el lunes de la semana pasada, así que estamos desde ese momento, hace 2 días ya tomando la facultad. ¿Haciendo vigilia, durmiendo acá? Exactamente, sí. ¿Cuántos estudiantes son? Y depende un poco del día. Hoy todavía no llegaron muchos estudiantes porque tuvimos recién la marcha de las antorchas, así que van a llegar un poco más tarde, pero somos una buena cantidad de estudiantes. Ayer se quedaron como 100 más o menos. Un montón. Ya es el tercer día. ¿Hasta cuándo van a continuar con la toma? Y ahora vamos a continuar hasta el viernes, por lo menos, que volvemos a tener otra asamblea para decidir cómo seguimos. Claro. Perfecto. Chicos, los escucha Julia. Sí, gracias, Julia. Julia, hubo hoy información cruzada donde se señaló y se cuestionó que en algunas facultades no se dejaba a algunos docentes dar su cátedra, dar su clase por la toma. ¿Cómo es la situación ahí? Entiendo perfectamente la preocupación, esto es algo de lo que se nos acusa mucho, de que estamos violentos por ahí en las tomas, y quiero aclarar que nada más alejado de la verdad, esto es sumamente pacífico. De hecho, la moción que nosotros hicimos en la asamblea fue de invitar a todos los docentes que quisieran a hacer clases públicas, a visibilizar el reclamo, pero permitiendo todas las actividades que quisieran darse. Acá en nuestra facultad no solamente se hace muchísima docencia, sino que también se hace mucha investigación. Hay 1.500 investigadores que trabajan en laboratorios acá, y por supuesto que la actividad se permite perfectamente. O sea, hoy las clases fueron, o sea, las clases hoy se dieron ahí en la facultad normalmente, o sea, no se impidió. Sí, normalmente la verdad que no, porque la situación en la que estamos todos sabemos que es crítica. Todos los docentes arrancan sus clases haciendo algún tipo de comentario, preguntándole a los estudiantes, dando lugar a cierto debate. Muchas clases se movieron hacia afuera. Acá tenemos cerca de Aeroparque, entonces también estuvimos cerca de lo que es la salida a la colectora Barcelado, y también en el playón de la facultad y en las distintas plazas que rodean acá el predio de Ciudad Universitaria. Bien, Julia, déjame preguntarle al senador Poltroni. Senador, ¿qué es lo que sucede con esta situación? Estamos viendo lo que pasa con las universidades, están algunas tomadas, muchas de ellas están tomadas, y mañana va a haber una situación importante que tiene que ver con el paro docente. ¿Qué piensa usted con respecto a esto? Primero, la primera definición, que la educación pública no está en riesgo. Acá nunca se ha puesto en duda la educación pública, pero vamos de vuelta. El eje del debate no se centra en lo que debería centrarse. ¿Qué hacemos con los estudiantes extranjeros? ¿Qué hacemos con las auditorías? ¿Cómo financiamos a futuro la universidad pública? Que ya estamos todos de acuerdo que queremos universidad pública. La mayoría de los argentinos queremos universidad pública. Bueno, ¿cómo la vamos a financiar? Usemos el método comparativo, a ver qué están haciendo los otros países. Uruguay ahora le puso aranceles a los egresados. Cuando empiezan a trabajar, cuando empiezan a tener ingresos, pagan un canon para que los que vienen atrás, los estudiantes que obviamente siempre no tienen ingresos, puedan ir y asistir a la universidad pública. Vamos punto por pero punto. el proyecto de ley, está bien, pero si hubiese habido una buena intención de todos estos personajes... El tema de los estudiantes extranjeros, pero para Mariana, tenés que cambiar la ley de migraciones. Pero si hubiera habido buenas intenciones de todos los que vimos marchar, que son los de la política del tren fantasma, hubiese venido un proyecto de ley con este sano debate que nos tenemos que dar todos. Y aprobemos esa reforma tan necesaria para que el dinero sea cuidado y para que sigamos teniendo educación pública valiosa, no lo que estamos teniendo hoy, que incluso hasta no entregan nunca las tesis para no perder matrícula, para no perder ingresos. Hacen barbaridades, como a las que nos han acostumbrado estos últimos 20 años de desmanejo absolutamente de todo. Claro. Por supuesto, bueno, estamos, Emma, con vos ahí en la facultad. Ahora lo que está previsto es, se quedan en la toma hasta el jueves. Después, la semana que viene, hay lunes y martes paro docente y no docente, de personal docente y no docente.
Tal cual, Mariana, se quedan hasta el viernes que van a hacer otra asamblea, ¿no? Y ahí van a decidir qué hacer. Exactamente. Mañana hay una asamblea no docente, las universidades permanecerán cerradas. Si me permiten contestarle algo de lo que tuve que escuchar recién, parece que se desconociera el funcionamiento de la Universidad de Buenos Aires, que tiene 200 años. Que le pregunte a la ya, chica qué propone. Que viene funcionando de la manera pública. ¿Qué proponemos? ¿En qué sentido? Porque los que están diciendo que como viene funcionando no funciona son ustedes, así que los invitaría a hacer una propuesta que no represente un aumento de 1.000 pesos en nuestros salarios para los docentes. Un 5% de aumento, un 1% de este mes es una vergüenza. Eso es un salario de miseria. 50% de los docentes hoy se encuentran por debajo de la línea de la pobreza. Que me explique cómo se puede mantener una educación de calidad y tan buena como es la de la Universidad de Buenos Aires, que rankea mundialmente, si los docentes se van del país porque los salarios que tienen no les permiten ni comer ni vivir, porque además cada día es más caro y alquilar en esta ciudad es imposible. A ver, Esa es la situación de 46 millones de argentinos, peor incluso los jubilados, o lo único que está mal acá son los profesores universitarios. Que por favor se entere que estamos atravesando una crisis, los 46 millones de argentinos. ¿Y saben qué? La crisis la generaron los que estuvieron en los últimos 20 años. Ajá. Y te voy a dar un muy mal ejemplo que tenemos en el Senado. La senadora Sagasti nació en la política tomando una escuela a los 17 años en Mendoza. Ese es el ejemplo de legisladores que tenemos que nos trajeron a este tremendo fracaso en la República Argentina. Esto es lo que tenemos que dejar atrás. Y al jubilado que habló de los cortes de calle, yo entiendo el reclamo y está perfecto, pero no puede interrumpir a los laburantes. Porque así nos fundimos todos. Y no va a estar mejor ese jubilado, va a estar peor. Los cortes son un delito, Julia, y tienen que desaparecer. Y las tomas otro delito y una vergüenza. Bien, Julia, ya seguimos. Le quería preguntar, ya está con nosotros Roberto Chitti, analista también. Roberto, gracias por estar. ¿Qué pasa con esta situación? ¿Qué va a pasar mañana y cómo va a seguir el enfrentamiento entre el gobierno y los universitarios? Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Acá el gobierno, como en otros temas, creo yo que doble un poco la apuesta. ¿Quiénes o contra qué actores sociales el gobierno confrontó mucho durante la campaña? Contra las agrupaciones, organizaciones sociales, agrupaciones estudiantiles, la AFA, los clubes, los trabajadores estatales. Todas estas minorías intensas durante la campaña tomaron partido en contra de la candidatura de Milei. Se manifestaron claramente por la candidatura de Sergio Massa, sobre todo en el balotaje. Hubo comunicados de asociaciones de docentes universitarios, sobre todo en la universidad pública y demás, posicionándose en que Milei venía a destruir la universidad pública, venía a destruir a los clubes. Bueno, el gobierno en este sentido me parece que es coherente con sus posicionamientos. El gobierno considera que parte de la casta no es la universidad pública, son los grupos que han manejado las universidades durante estos años, por ejemplo, las agrupaciones estudiantiles, por ejemplo, la conducción docente que tiene que ver con gremios y demás. Entonces, ¿y dónde pone el punto? Pone el punto el problema no es la universidad pública, el problema es las partidas de la Secretaría de Políticas Universitarias. ¿Qué pasa? Hay una porosidad con esos fondos. ¿Por qué la universidad, con las partidas que tienen, no logra darle un buen salario a los docentes? Bueno, acá es parte de la discusión y que ya vamos a analizar, Julia, Emma, ahí volvemos con ustedes en la facultad, donde acá Jacobiti, el vicerrector de la UBA, dice que el 90% del presupuesto se va en salarios. Entonces, digo, acá evidentemente va a haber que rediscutir los fondos. Yo no sé si sincerarlos, porque Gaby, la realidad también es que en cuanto a los fondos, están siendo auditados por las mismas universidades. Es más, ya hay una disputa ahí donde la Sindicatura General de la Nación no podría, según la auditoría, un organismo discute con otro sobre que no podría hacer las auditorías porque las universidades son autárquicas, tienen sus propios controles. Las universidades pueden ser auditadas por la Auditoría General de la Nación, que de hecho realizó ya muchas auditorías en diferentes facultades, pero con un retraso importante. La última auditoría es de 2023, es sobre la Facultad de Psicología, pero del presupuesto ejecutado en 2018. ¿Quién decide qué se audita de las facultades? El Congreso de la Nación. La Auditoría General de la Nación depende del Congreso de la Nación, así que si los diputados y senadores que la representan se ponen de acuerdo, se puede auditar todas las facultades, pero un año después, ejercicio cerrado. Lo que hace el gobierno ahora es involucrar a la SIGEN a través de la modificación
de una resolución interna, porque la SIGEN, la Sindicatura General de la Nación, que depende del Poder Ejecutivo, sí puede auditar en tiempo real, o sea, los fondos que se ejecutan este año. Porque es la plata que mandan. Bueno, y en La Matanza, Carlos, también, se generaron distintos episodios. Uno en Rosario, episodios de violencia contra un estudiante que milita para la Libertad Avanza. En la Universidad de Quilmes pasó en la contraria. Eran estudiantes que militaban en la Cámpora, agredidos señalaban dirigentes que respondían a Nahuel Sotelo o a algunos dirigentes. ¿Y en La Matanza? Y en La Matanza, fíjate lo que sucede. Estamos viendo imágenes que tienen que ver con que La Matanza ratificó y ratifica el apoyo a universitarios. Esto es la decisión que toma y también la UNLAM, ¿sí? La Universidad de La Matanza, porque respaldó a estudiantes, docentes y trabajadores. Esto fue lo que está, o en realidad lo que está sucediendo ahora. ¿Por qué? Porque hubo un fuerte rechazo a los pedidos de violencia en la UNLAM. Esto tiene que ver con decisiones que se tomaron. Hay un rechazo a la violencia, hay posibilidad de manifestarse, sí, pero hay un rechazo, sí, que tiene que ver con esto, no a la violencia, y en la Universidad de La Matanza lo que estaban hablando era precisamente de esto. Porque en la Universidad de La Matanza el episodio de violencia se dio el miércoles pasado. Y después empezó, Néstor, ahí voy con vos, porque empezaron toda una cataratas de episodios de violencia, que después quiero analizar con Julia, en distintas facultades, y ojo que esto no sea un caldo de cultivo para que se estén entre unos y otros dirigentes de distintos partidos políticos dentro de las facultades agrediéndose. Pero acá, Néstor, me parece clave entender este contexto de las universidades. Sí, básicamente las universidades tienen un régimen de autonomía, se manejan con un presupuesto que le destina el presupuesto nacional, pero el manejo de ese dinero es autónomo. La pretensión ahora es la auditoría. Yo quería preguntarle a ambos invitados si es una política muy loable auditar fondos públicos que están destinados a las universidades. ¿Estaría el gobierno dispuesto a que se auditaran los 100.000 millones de pesos que se le entregaron a la CIDE con el mismo criterio, SIGEN y Auditoría General de la Nación? Francisco, si querés responder Sí, primero. absolutamente. Incluso yo voté en contra de ese DNU. Con el mismo criterio de las universidades, con el mismo criterio de los jubilados, pero mucha menos plata y para la CIDE. No digo porque parece haber un criterio selectivo de auditoría. No es mi caso. No es mi caso, en absoluto. Justamente por eso le comento que yo voté en contra del DNU de la CIDE. Claro, Aparte, quedó claro. Emma, estoy ahí como en la facultad, en minutos vamos a regresar, pero bueno, sin dudas otra noche de toma y esperando obviamente lo que será el cierre con